Cane, babe. Canelo. ¿Cuál es más? Ya voy ahorita. Uy, puta, qué calor. Con mucho gusto, señor Tobías. Primeramente, agradecerle la oportunidad que nos ha dado este par de días de compartir. Hemos aprendido mucho en el transcurso del día de ayer y de ahora. Y lo que tendría que decir primero era, mi nombre es José Alfonso Pineda Solís, tengo 65 años, soy casado, soy padre de 4 hijos, los cuales ya los 4 están mayores, y actualmente pues me dedico al negocio de la compraventa de madera y materiales de la construcción, y, y como diversión, porque no le llamo trabajo, sino que diversión, me dedico al cultivo del café. Tengo ya 30 años que vengo trabajando en el cultivo del café. Pues hubieron unos años de oro, pues ganamos plata, nos ayudó mucho, pero después vinieron las enfermedades del café y hemos tenido bajones, las plantas se enfermaron y unas plantaciones las perdimos, pero con todo eso estamos ahí echándole gana, estamos siempre trabajando. Aquí en la zona de media altura nos han quedado algunas porciones de café de pequeñas relativamente, las otras las hemos vendido. Y hace como desde el 2012 para acá, pues comenzamos a trabajar en la parte alta de Chalatenango, que es la parte súper alta en el cantón El Izotal, que antes pues pertenecía al municipio de Tejutla y ahora pues, ¿cómo se llama? Pertenece al municipio de La Palma. Y estamos a una altura de la parte más baja de los cafetales, está como se llama 1750 metros sobre el nivel del mar, y la parte más alta está a un promedio de 2000 y pico de metros aproximadamente, ¿verdad? Y en este cantón de Izotal ahorita pues tenemos, eh, hemos comenzado a sembrar pacamara, que es el principal café porque es una de las bebidas más exquisitas que tenemos aquí en el país. Y, y pues en la zona del Izotal, esa parte alta, pues últimamente hemos tenido varios premios de la Taza de la Excelencia, tanto que nosotros en el 2018 pues estuvimos ahí compitiendo en la Taza de la Excelencia, y gracias a Dios pues quedamos ahí en el número 26. Llegaron un promedio de 150 fincas del país y nosotros pues gracias a Dios quedamos en el número 26, con un café Pacamara natural y de excelente bebida. Y aparte del Pacamara pues tenemos así poquitos de otras variedades entre Geisha, 90, Lempira, Zampacho, Paca, Catimor y Borbón también tenemos un poco, que es una excelente bebida. Arriba. Ya vamos a ir a ver. Así. Ya vamos a ver cómo está. Sí. Va, pues. Está bueno. Pues. Entonces ya usted puede venir como a las 8 aquí, no hay problema. Sí, se alcanza un ratito mejor. Sí. Ahí como se llama parco, ahí se está buen rato, hasta un buen rato ahí de la mañana.
Sí, va a sería de allí donde sabemos descargar la gallinaza. De allí, de allí. ¿Sí? Cabal. Pero Va. el camino, ¿cómo está? Ah, bueno, no está tan feo. Ahí vas al pica. No, lo vamos a ir allá. Pues sí que no vas al pica y esté. ¿Cómo dice? No vas al pica y esté en la plazuela. Ahí es esta. Sí. No, mejor allá. Va, Sí. Me queda más cerca. va. Vamos a ir en el correcto. Vamos a subir uno. Hola, muy buenos días. Aquí estamos ahorita reunidos en el tablón de Borbón, Las toreras. las Toreras. Este es un café Borbón que don Serafín me dice que se llama el arábigo. Es una semilla que conseguimos en los planes aquí en la montaña y nosotros hicimos el vivero. Es del café más viejo y estamos, ¿cómo se llama? Le hemos dado una buena nutrición y estamos esperando sacar una calidad de café de lo mejor que se pueda. Tanto, ¿cómo se llama? En el tratamiento agrícola que se le ha dado, como también el tratamiento que le vamos a dar del corte, el despulpe, la declasificación, la humedad y todo eso, pues estamos haciendo ahí todo lo humanamente posible por sacarlo de la mejor manera posible. Tenemos un área de café de más o menos entre 1500 o 2000 arbolitos de café y estamos a una altura sobre el nivel del mar aproximadamente de, qué sé yo, 1700, 1800 más o menos, va, porque realmente aquí si nunca hemos venido, no he traído el altímetro para medirlo, pero por ahí anda el rango. Lo único difícil que tenemos es la sacada, que pues el lugar, el acceso es bien terrible, pero vamos a ver cómo lo armamos, porque este es el primer año que vamos a sacar un poquito más de café. Ahí está la cosa, desde aquí, desde el lote de Café Borbón en Las Toreras, Alfonso Pineda les informa. Un saludo para los de Alemania y Croacia. Gracias. ¿Cómo se ve a la maduración aquí? Pues se ve un poquito maduro, ¿verdad? Pero al parecer como que le hace falta un poco. Un par de días, ¿no? Sí, tal vez algunos 5 días más, tal vez, ¿verdad? Y tenemos planes de cortar el lunes. Ya vamos a ir a ver ahí abajo, a ver si abajo hay una parte que esté más madura y le damos un poquito más de tiempo en esta parte de arriba. Pero sí, ya estuve probando unos granitos y saben bien rico, el sabor se siente rico. No sé si don Serafín tiene que agregarle alguna cosa ahí, don Serafín. Sí, bueno, yo para mí que creía yo que le podíamos dar otros días para cortarlo, ¿verdad? Porque yo le veo que tiene bastante un rosado parejo. No está bien, como decimos, como sangre de toro, ¿va? Sino que como si le falta un poquito. Bueno. ¿Y después van a cortar una vez o van a visitar las matas 2 veces? Sí, le vamos a cortar. Bueno, vamos a evaluar eso, porque si son poquitos los granos verdes que le quedan, los vamos a cortar de un solo a partes. Bueno. Pero vamos a chequear primero la parte de abajo, a ver si se le puede dar parejo. Bueno. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Dale. Dale que se fue. Si viene en otro año, ojalá primero Dios ya tenga
Estoy haciendo una cabañita pequeña para ya alojar la gente que me venga a ver. Para otro año, primero Dios, ya la tenga terminada. Mire, aquí cortamos el lunes. Empieza a rojear, mire. ¿Verdad? Mire. Mire, aquí está como cortamos. Aquí cortamos solo los granitos maduros y le dejamos el, ¿va? Pero ya hoy, mírenlo si hay algunos aquí buenos para cortar. Mírenlo usted. Y pruébelo. Ajá. Vaya, este es un borbón. ¿Verdad? Sí. Este le decimos nosotros la finca, esta es la finca manzana sola, le hemos puesto. Mire. Este es el hielo que le cae a la planta, va. En vez lo combatimos con boro y zinc. Va. Porque aquí en lo que es los bajos, no cae de esto. Aquí cae porque es helado, va. Trata la manera de quemarse, pues. Sí, esta es una plantación de geisha y tenemos un aproximado de 2.400 palos, pero dentro de los geishas nos ha aparecido algunos cuantos chaparritos, pero algunas personas nos han mencionado que también es geisha chaparro. Así es de que así está la cosa. Hace unos días le dimos hicimos el primer corte, cortamos el más maduro y ahorita estamos esperando que madure la segunda para tal vez en unas 3 semanas, un mes, qué sé yo, porque como va madurando bien despacio, ¿verdad? Ahí de que esta porción nosotros le llamamos la manzana sola y se me imagina que está a unos 1800 metros sobre el nivel del mar, aproximadamente, ¿verdad? 1930. 1930. Y usted, Dice mi aplicación por lo menos. bueno, pero ¿cómo se llama? Si esa aplicación dice 1930, yo pensaría que el margen de error no sea tan grande, tal vez 40, 50 metros. Puede ser, sí. Menos. Porque yo ya imaginaría que tendría que ser menos de eso, no más. Pero bueno, por ahí anda. Sí, gracias. Aquí está un chaparrito, mire. Sí, la verdad es que quizás el grande es más dulce, ¿verdad? Pues que sí, ¿verdad? ¿Cómo sabe? Sí, definitivamente el geisha alto como que es un poquito más dulce, ¿verdad? El otro se le siente dulce, pero un poquito más como agrio, ¿sí? Sí. Ahorita estamos cocinando el almuerzo aquí en la montaña del Isotal. Estamos preparando una carnita guisada. A ver cómo nos queda. Yo sé que es un curso de cocina, pero solamente en huevos duros. A ver esta cómo me queda. Estamos aquí reunidos con don Serafín, con el amigo Tobías de Alemania, que es catador internacional. Y nos está apoyando aquí bastante con el preparado del café. Nos anda orientando. Así de que... pero ahorita este es apenas el desayuno, no hemos comido todo el día y ya estamos al filo del mediodía, pero como sea, algo vamos a comer ahorita. Pues yo y mi esposa preparaba yo los frijolitos. Ahora para que vayan a comer calientito al Isotal.
Y don Jorge Cruz puede cocinar, cocina algo le hace. Creo que no cocina mucho, pero cuando fuimos en las veraneadas me hizo algo con huevos, como... sí, con verduras, cebolla, huevos, frijol, algo así. Sí, Era sí. bueno. Huevo revuelto. Sí. Sí, cómo no. No, tiene que hacerle algo porque es hombre de campo, ¿verdad? Sí. Pues nosotros aquí con don Serafín nos toca. Tenemos que cocinar porque ¿para dónde? Sí. Que no tenemos quien aquí. Aquí en esta zona cuesta. Pero poco a poco, ¿verdad? Y ya está caliente. Ujú. Uy, hermano. Está perro de calor. Va a ser comilona, ¿verdad? Ahorita vamos a poner este ensartador y vamos a poner aquí para tostar las tortillas en el juego, porque aquí a pura leña se cocina, don Tobías. Aquí no es con cocina de gas porque a pura leñeta. Bueno, ahorita vamos a preparar ya un almuercito humildemente, pero tenemos arroz, frijoles, aguacate, carne guisada y tortillas. Yo creo que ya con esto ya para mientras. Para mientras ya tenemos. La cuajada me falta. Ujú. No, hombre, si vas a hacer un banquete, hombre. Como dijo don Edgar, Yo digo, los manjares. los manjares, dijo don Edgar. Siento que este es más dulce que aquel y que aquel otro. Pero quiero que usted me regale la opinión. A ver, yo quisiera que este fuera más bueno porque mire cómo carga, vea. Vea, él tiene lateral y mire el otro ramerillo como tiene aquí. Vea. Y aquí mire cómo está, vea. Este es el lateral de él, vea. Y aquí tiene un montón de ramitas para los lados. ¿Y qué tipo es y cuántos años tiene? Geisha. Es geisha, pero tiene 6 años ya. Por los años no es de discutirlo, ¿va? Porque aquí ya sabemos que es despacio, ¿va? Crece despacio, produce menos y madura despacio también. Porque imagínense que allá don Jorge y yo ahí en la zona de La Palma ya terminamos de cortar. Y aquí ahorita vamos a empezar, ¿verdad? Y no está parejo. Vamos a granitear, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama? No es de pedirle mayor crecimiento, ¿verdad? Ya el que siembra en una altura de este tipo tiene que estar consciente de que tiene que esperarse un buen tiempo, ¿verdad? Ahí de que yo quiero que me haga el favor de probar este y aquellos, a ver cómo. Busque el más maduro de estos y busque el más maduro también de aquellos otros. Porque de ser así, si este fuera bueno, si este, ¿cómo se llama? Es una delicia este café. Ya lo voy a probar, es riquísimo, riquísimo. Al menos yo así lo siento. Este lateral, Rico. ya vio este lateral, casi rama, mire el tronco como es. Estos fueron los primeros palitos que yo sembré, mire. Los primeritos. Y ahorita, hasta ahorita es que se ha puesto de una cosecha así, ¿no? Porque los años atrás
contaditos los granitos, contados. ¿Qué café es? Costa De Rica. Costa Rica. Mire que esta matita la traíamos y ya el pilón todo aguado, todo flojo. Que yo le dije a don Serafín que lo sembrara así, como quien dice, por fregar, va. Pero a la vez probamos y bien rapidito se pegó. Es más agradecido que todos esos cafés, que el Pacamara, que el Borbón, Geisha y de todo lo que he traído. Es un palo de los más agradecidos que hay. Se pega con facilidad. Y no se siente tan malo el sabor, le digo. El sabor se siente rico. Y ese ya puede cortar todo, mire. Y lo bueno es que madura parejo, mire. Poquito, que caso Qué tenemos parejita, poquito tiene. bien parejita, madurado. Ujú. Rico el sabor. Ya lo va a probar. Mire aquí cómo está. No, mire. Solo que aquí le falta que madure, va. Aquí por abajo. ¿va? Esta zona de aquí arriba está un poco más madura que esta. ¿va? Todo este es pacamara, mire. Todo este que mira aquí es pacamara. Están unos que otros paquitas porque siempre como si se poliniza entre el pacamara y el paquita, ¿verdad? O quizás por el genes que trae porque ya trae el paquita. Cuando siempre se siembra pacamara, siempre salen palitos de paquita. No sé si ha visto eso usted. ¿Ve que así es? La verdad es que yo no tengo la experiencia mucho en El Salvador con Pacamara y Pacas. Pero el Porque en mismo, Costa Rica no hay. pero el mismo, es que lo que pasa es que como lo polinizan con paquita, Sí, ya cuando hacen el vivero, no deja de salir en los viveros de pacamara, paquitas. Por eso que aquí, entre medio del pacamara, siempre salen unos paquitas. Pero es por eso, porque yo creo que es por la polinización que le hacen con, sí, puede ser. ¿verdad? Porque yo creo que aquel Borbón es el que polinizan con aquel grandote. Este es un Barofil. ¿verdad? La diferencia de este es el Pacamara. ¿verdad? Pero la diferencia que tiene es con que este crece más que este. Porque este fue el criollo que trajeron a El Salvador. Puede ser unos 200 años que vino a El Salvador. ¿Verdad? Este fue polinizado con ¿verdad? Y así fue como se sacó el pacamara, porque de sacaron el pacamara polinizando con el paquitas. Y allí fue que salió ya el pacamara. Pero se puede decir que es el patrón de este. Esta es una lavada. Aquí los salvadoreños decimos derrumbe, pero es una lavada que se llevó los dos temporales que hubieron en El Salvador, ¿verdad? Que uno fue en mayo y el otro después de mayo. En esos dos temporales sí, esta es lavada, pero utilizamos nosotros izote para barrera, para la erupción del suelo. ¿va? Esto le sirve a usted para detener la erupción del suelo, el izote. Porque ahí puede ver la barrera vieja que había, detuvo bastante, pero como era un gran llover y se los vino el agua de aquí, de toda esta calle, entonces fue donde se los hizo la erupción. Aproximadamente se los fueron como 200 palos de pacamara.
este es el café de oro que le decimos nosotros aquí. Pero este es más complicado para cortarlo porque todo casi tiende a verse amarillito todo, ¿verdad? Aquí para atinar que está más maduro es este, mire, ¿verdad? Pero cuesta para distinguirlo, no es como entre el rojo que es más distinto, ¿va? Si usted lo ve así, pero ya cuando anda cortando no es bien complicado para cortar solo el madurito. Están separando los amarillos de los verdes, de los rojos. No, lo echamos revueltos porque como es el mismo pata, solo que si los hiciera el favor a ustedes de probarlo, ver qué sabor tiene, ¿verdad? Por aquí podemos hacer la prueba, ¿verdad? Aquí, mire. Pero como le digo, cuesta para distinguir que está bien maduro, ¿verdad? Aquí podemos hacerla. Si lo puede decir usted, si lo podemos separar o lo echamos juntamente con aquel rojo. Ahorita pues el lunes de esta semana, no recuerdo, el lunes fue como 5 parece, sí, 4 o 5 de febrero, comenzamos a cortar y ya el próximo lunes que va a ser 16 de febrero, pues vamos a continuar cortando café. Estamos esperando producir una taza de café de excelente calidad. Estamos haciendo todo lo humanamente posible por hacer las cosas de la mejor manera. Estamos haciendo pruebas ahorita con un café anaeróbico, el cual pues consiste en mantenerlo por un promedio de 90 horas en barriles tapados, fuera de oxígeno, y posteriormente pues secarlo en camas africanas, que esta idea de secarlo en camas africanas pues nos la trajo un panameño de una finca productora de café Geisha en Panamá, y se han visto los resultados. La taza de café de esta parte alta de Chalatenango pues ha tenido bastante aceptación, ¿sí? Están los chagüites. Esta es la escuela de aquí de los chagüites. Ajá. Sí. Dice que quiere cuidado porque para sembrar la nariz no hay, no cuesta. Alfonso, Hola. ¿ese café qué es? Tiene que ser algo muy especial para que lo tenemos que poner en las camas en la noche. No, este café va a ser de primera calidad. Va a ser uno de los cafés más famosos del mundo, porque primeramente nos ha costado gran sacrificio, ¿verdad? Por el otro lado ha pasado 4 días y medio fermentándose en los cumbos con 0 oxígeno, y ahora lo vamos a lavar. Viene, ¿cómo se llama? Toda la miel ha estado mezclada por todo el camino, por lo tanto nomás se seca el cafecito y le vamos a hacer la prueba para ver qué puntaje tiene. Acuérdese donde se lo estoy diciendo, que va a ser un café súper de calidad. Se lo Y llevará vamos a deleitar una taza de café con pan. La bolsa se rompió, esa no sirve. El otro se quedó abajo. Va a quedar con olor a vino. Huele bien rico. Espero que solo es vino y no vinagre. Va a ser puro vino, puro vino. Pura uva. A ver cómo se llama, si no se embolan los que lo tomen, ¿verdad? Así no anda, lo demás. O sea que el que tome de este café se va a volver adicto. Porque con este café va a querer quitarse la goma. Sí lo sabe tomar. Ajá. Si no lo sabe tomar, no. Vaya a local, Siciliano. En todo el camino se ha mezclado bien, bien. Eso, volado, viene como casa atol. Sí, puro atol. Les vamos a mandar una prueba de este café a los alemanes allá para que miren cómo se ve.
bien lavado va a quedar. ¿Se puede? ¿Lo tapó? Vaya. Hoy vaya esa pantalla aquel de siciliano. Yo creo que va a dar una buena taza. Ah, siciliana, vaya con aquel, Ah, ahí una tiene buena la barra, pero taza. vaya por punidito Solo negro. una. De todo esto, solo una buena taza. Ahí está todo, la Mira, Eso no quiero que tenía la volada de la ropa. y te alcanza una de aquí. Una cosa. Ahorita no le vas a lavar todavía. La va a pasar. La va a pasar. Mire qué lavadito, queda bien. Arriba le da. Echaron al guaro. Vaya, Siciliano, Hoy huele a limpio. vaya a cerrar la Limpio de huele. agua. Apágame los dos térmicos aquellos. De la caja aquella. Y vaya a buscar en la caja de arriba que diga lavadora. Y apáguela. Sí, efectivamente, este problema de la pandemia sí nos afectó de gran manera porque la gente con mucho miedo no quería trabajar. Yo también estuve aislado por un tiempo de no trabajar algunos meses, pero seguidamente al ver la necesidad de trabajar, al ver que la finca pues necesita asistimiento, pues tuvimos que dejar el miedo un poco y bueno, tener que trabajar porque también nosotros sabemos que el café eh, requiere de un asistimiento diario, como limpiarlo, podarlo, aclararle sombra, fumigarlo, fertilizarlo, estar atento ahí casi todos los días, a ver cuál es el comportamiento de la plantación. Uno se descuida poquito y ya, ¿cómo se llama? Y el café se va abajo. Así es de que en vista de eso, nosotros con miedo, pues pero nos arriesgamos. Aquí pues con Aquiles, él se llama Aquiles Chacón, es uno de los muchachos que trabaja conmigo. Mi nombre es Noé Aquiles Chacón. Yo comencé a trabajar de los 12 años, 15 años. Bueno, lo conocí yo a él. Él desde chiquito lo ha conocido a nosotros. Tenemos una gran historia con él, de poder trabajar con él. Primero que trajimos. Ah, sí, sí. Sí, yo no sé de dónde cortaron ese café. No, de que trajo a la montaña, pero de dónde lo cortó no sé, porque era amarillo. ¿Ah? Era amarillo, les digo. Era café amarillo. Yo estoy a cargo de la finca del devisadero, estoy a cargo de él. Lo más que se hace es venir a ver el café, ¿va? Ver el café, estarlo mirando constantemente, ver otros trabajitos y en la tarde procedemos ya a tapar el café, que quede tapado todo, en regla todo y hasta ahí es lo que se hace, ¿va? Sí. Tapar para que no le caiga cerrando el café. No, para mí el café me gusta en varias cosas, porque uno, en café,
Si el trabajo todo es pesado, el trabajo todo es pesado, pero lo único que se va para la finca uno trabaja más en sombra. Es lo único de café. A mí me gusta café porque, por ejemplo, le voy a decir, si uno se va a trabajar a la intemperie solo es más peor. Y en finca, por eso es mejor. Y pues ellos me ayudan mucho, entre otros tengo un administrador allá en el cantón El Isotal que se llama, ¿cómo se llama usted? Serafín Escobar, que él me está apoyando allá. Ese fue un problema grande, la pandemia pues nos ha traído grandes dificultades porque a raíz de eso no hemos asistido a la plantación como debiera de ser. Y entre otros problemas grandes que tenemos es que el acceso para llegar ahí al cantón El Isotal es terrible, son grandes barrancos, grandes precipicios, las calles malísimas, grandes cuestas. Ahorita en verano pues ya le vamos a echar una manita, darle una reparadita. Pero en el invierno es más difícil porque no tenemos forma de llegar por unos días. Yo tengo un pickup Land Cruiser 4x4 y cuando se viene a llover y a ver, aún así no sale cuando llueve demasiado. Ya para llegar a mi finca son grandes abismos. Ahorita. Mire, ya aquí, ya no hay más cuesta aquí, sí. ¿Ya? Y con la delincuencia sí estamos bien allá porque la gente es bastante honrada. En muchas ocasiones hemos dejado cosas y la gente bastante respetuosa, es una comunidad demasiado pobre. Allá no llega la civilización. Hasta ahorita, a principios de febrero, que nos han puesto luz eléctrica, pero no tenemos un acceso, una calle buena. Son puras veredas. No hay la escuela en precarias situaciones. En el ambiente social, al principio yo colaboré un poco. Cuando yo llegué en el 2012 ahí, no había profesor. Yo llevé una profesora así para empezar y al principio la pagué yo, pero ya después, tocamos puertas y logramos que el gobierno pues nos ayudara a pagar la profesora. Y ahora pues nos han dado esperanzas que nos van a hacernos escuela, van a arreglar la calle el gobierno y va a haber proyecto de electrinización porque no hay. Y va a haber un proyecto de agua potable también. Porque como es material suelto todo se desgrana y patina demasiado el vehículo. Y además cuando venimos cargados es bien peligroso fregar la corona, un piñón de la corona o la flecha. Pero yo creo que ya con esta ayudita que le estamos haciendo ya la cosa va a mejorar. Quiero aportar un poquito también pues, en la experiencia que tengo de trabajar con esto como Alfonso. Manifestar pues que también en la época de la pandemia, y no solamente los riesgos que uno asume, sino que también el trabajo detrás de la logística, y más cuando hay una pandemia y hay también tormentas tropicales, fenómenos que se dan que están fuera del control de uno, lo que significa pues que a puras bestias han tenido que bajar cafés del Isotal, procesos naturales y procesos jóvenes en el mes de junio, ¿se recuerdan? Y donde pronosticaron un día que no iba a llover y venía otra tormenta, entonces él tenía un día para bajar más de 40
sacos de café en su estado para llevarlos a procesar para sus exportaciones. En cuanto a las soluciones, pues ahí vamos a ver si arreglamos la calle. Y en cuanto a ver si mejoramos la calidad, pues con la ayuda que usted, señor Tobías, nos ha dado, don Jorge Cruz, Ansi es gran ayuda con toda la asesoría, consejería que nos han dado. Yo pienso que vamos a trabajar mejor, vamos a hacer pruebas, a ver de qué manera podemos mejorar la calidad de café. Y en cuanto a la implementación del cultivo, sí, tenemos proyectado ahorita que para hoy, este próximo invierno, vamos a sembrar un poquito más de café. Ahorita tenemos un almácigo de 2,000 plantitas que ya las tenemos casi listas para que a principios del invierno tenemos 2,000 plantitas de geisha que primero Dios las vamos a sembrar allá en el cantón El Isotal y aquí en el cantón Cerro Grande, que es una parte más baja, que estamos a 900 metros sobre el nivel del mar. Tenemos la proyección de sembrar 7,000 arbolitos de zampacho, que ya también tenemos el almácigo de zampacho, que cuando nos vayamos le vamos a dar una ojeadita a una porción de zampacho que tenemos a la orilla de la calle, ¿no? Ahí un minuto nos gastamos nada más, para que vea que tenemos una plantación de zampacho ahorita, un vivero, que está preciosísimo, lindísimo el viverito. Y pues todo eso lo motiva a uno pues a seguir trabajando. Es diferente al geisha. Para algún tipo de sombras no son muy, tal vez podríamos decir, compatibles. Puede ser, ¿verdad? Como el pino, como alfiler le va cayendo, son más sensibles. Puede ser. Sí, pero para mí que sí, que el pino no es tan mala sombra. No, no es mala sombra. Sí, porque yo allá en Cerro Grande tengo puro pinar y da producción. Produce bastante bien. Con este mismo café. No, allá tengo paca. Claro que es otro nivel, sobre el nivel del mar, es otra altura, ¿verdad? Y aquí esto está súper alto. Los mejores cafés son los que tienen ese que pueden frío, se lo hicieron. Entonces, y muchas veces los seco cuando hay de eso. Y estos se ven cuando se está tostando. Entonces, ¿qué usted me recomienda? Fíjese que cuando yo tapo en la tarde el café, a veces el norte me lo deja y a veces no. Entonces, ¿qué pasaría con ese techo que se le pone así? Que ese techo no se le quita, ¿verdad? El sarán y una tela plastificada. Sí, yo no los prefiero muy altos porque requiere su manejo y entre más alto es más complicado. Es que él va viendo los riesgos también. Sí. Ahorita las amenazas ya son las lluvias. Sí. O sea es paja dejarlo así. Sí, Eso allá, es para los cafés de que los primeritos. Que se le sí, dan. allá sí puede hacer eso. Ujú. Solo con sombra En hora y media estar llega, pendiente. es el viaje. Sí. Aquí os saludo del Isotal. Hemos estado disfrutando aquí en compañía con los trabajadores, con su equipo de don Alfonso Pineda, aquí donde hemos producido y exportado los deliciosos lotes de Pacamara Natural y Paquitas Honey, que han sido galardonados tanto en el Plan Trifiño como en Tasa de Excelencia. Hemos estado también comprobando pues la calidad del grano, cómo lo van separando y cómo se refleja en los altos grados de concentración de brix, de azúcar. Más sin embargo, hay cafés, como que ahorita estamos a mediados de marzo, ya casi con las primeras lluvias que amenazan a los productores de estas zonas altas, y tenemos excelentes cafés en camas, como ustedes pueden ver. Cafés que se amenazan de no llegar a otros países por
ciertas condiciones climatológicas, que son las adversidades de producir a estas alturas. Y uno tiene que ver cómo se va ingeniándoselas para minimizar los riesgos. Entonces, en nuestro proyecto tratamos de ver con el equipo técnico cómo podemos aportar para que ellos minimicen los riesgos en lo que uno puede. Así que pronto estaremos viendo cómo podemos llevar desde la semilla hasta la taza estos fabulosos cafés para ustedes. Saludos. Y aquí tiene café así que acaban de almacenar. No No tiene muestra. Está en el punto. ¿No? No, el lunes le damos vuelta y gato. Sí. El lunes, primero Dios. ¿Dónde usted cortaba allá en Santa Ana? Allá allá por Los Álvarez, los Álvarez. No han dado en los Andes, Monterrey, los Alpes, las nubes, Malacara. Sí, son históricas esas fincas. Sí. Sí, porque allá ahorita están, la mayor parte ya han terminado ahorita la repela. Sí. Aquí ya vimos el primero. Mire, Alfonso, tiene las dos, tiene pichingas para dejarle del foliar y del repelente. Ya vamos a ver, yo creo que pueda que Para tenga. que pruebe unas 2 manzanas, yo creo que le di también el año pasado, de ese repelente y del foliar. Sí, voy a buscar una Entonces, pichinga. cuando ya terminen de cortar hasta todo, va el preparo. Ahorita la planta se estresa. Y la gente pues que hacen los caficultores, esperan hasta las lluvias para empezar las abandonan. Nosotros no, cada 15, 20, 30 días empezamos a dar baño foliar. Y eso va a ayudar a minimizar el aborto, la planta va a estar bien nutrida y ya cuando esté húmedo, las condiciones para inyectar, ahorita vamos a pasar por todas esas carreteras secundarias. Y allá están los amigos de Las Piedritas, La Bendición y los Chawitz. Bueno, entonces por si nos miran allá la gente en Alemania, un saludo. Ojalá pues en un futuro cercano tenemos la proyección también de ir a conocer por esos lugares cuando se presente la oportunidad de que haya una feria. Y un saludo para toda la gente de Alemania que está metida en el mundo del café. Y los de Ucrania, ¿verdad? Croacia. Y la gente de Croacia, pues un abrazo para todos ellos. Desde aquí del Cantón San José Zacare, en el beneficio de Café San José de La Palma Chalatenango, José Alfonso Pineda Solís les ha informado.